Antes de que vayas ahí, hermano, solamente quiero recordarte lo que la Biblia dice en Génesis 12. Y eso solamente es a modo de introducción. Génesis 12 del 1 al 9. Viene la historia de un personaje muy famoso. De hecho, en el capítulo 12 es donde se parte la historia bíblica. Dice el versículo 1 de Génesis 12, no vaya ahí, yo se lo leo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, es decir, esclavos. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. ¿De quién te voy a hablar el día de hoy? De Abraham. Como te he dicho, hermano, Abraham es el parteaguas del libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque de Génesis 1 a Génesis 11 narra cronológicamente la descendencia de Adán hasta que de repente Moisés comienza a mencionar a este personaje llamado Abraham. En Abraham, hermanos, entendemos que de ahí salen los judíos, los israelitas, las promesas y todos los pactos, o la mayoría de ellos. Pero, hermanos, vamos ahora a Romanos 4:1. Pero otra vez, no pierdas de vista Romanos 4:1. Antes que llegues ahí, para entender el tema que vamos a ver el día de hoy, quiero recordarte lo siguiente. Pablo acaba de terminar su tesis sobre la justificación por la fe sola, donde comenzó explicando que el evangelio es tan poderoso que solo por medio de la fe la gente puede ser justificada. ¿Sí recuerdas? Utilizamos el versículo de Romanos 1:17 que dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y este es el centro de la tesis del capítulo 1, 2 y 3 de la carta de Romanos. ¿Por qué el centro? Porque de aquí, hermanos, se desprende toda la tesis. Es decir, todo lo que va a decir Pablo y todo lo que dijo y todo lo que hemos visto en el libro de Romanos, Pablo se enfoca en determinar que la justicia de Dios es por la fe sola. Amén. De modo, hermano, que lo que escribió después de este versículo de Romanos 1:17 solo serían pruebas tangibles de la incapacidad del ser humano para justificarse por sus obras. Porque hemos determinado que solamente hay dos religiones. La religión de la salvación por las obras y la religión de la salvación por la fe sola. Así que, hermanos, en la tesis de Pablo, él muestra que solo las personas pueden justificarse por medio de la fe, pues él encierra a todo el mundo bajo pecado. Así que somos salvos por la fe en Cristo, porque si fuera por las obras no podríamos, porque todo el mundo está bajo pecado. Romanos 3:10 fue lo que vimos ahí, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así que Pablo acaba de concluir su tesis. Amén. Ahora escucha esto, hermano. Por lo cual, al final del capítulo 3, que fue lo que vimos hace 2 semanas, en el versículo 28,
Pablo hace esta aclaración y dice, concluimos pues. ¿Qué significa esto? Que todo lo dicho anteriormente tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Pablo llega a esta conclusión por todo lo dicho en la tesis del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Esta es la conclusión. Sin embargo, supongamos que los judíos que vivían en Roma, a ellos no les quedó muy claro. Supongamos que todavía no quedaron persuadidos de que la justificación es solamente por la fe. Y es por eso que Pablo escribe más adelante. Vea el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre? ¿Según qué? Es decir, según sus obras. Quiero titular este mensaje, La justicia de Abraham. Hermanos, mírame aquí. Si hay una persona en la historia de los israelitas, en la historia de los palestinos, si hay una persona que es un referente de los judíos, a un lado Jesús, si hay una persona que es padre de Israel, que es el patriarca, o que son los patriarcas, serían Abraham, Moisés, David, probablemente añadimos Elías, Jeremías, Isaías. ¿Recuerdas que cuando Jesucristo está en Mateo capítulo 16 preguntándole a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y qué le dicen los discípulos? Bueno, algunos dicen que es Isaías, otros Jeremías, otros Elías, o alguno de los profetas. Es decir, hay personas en la mente de los judíos que son tan importantes en la vida de ellos, de los cuales son los que les acabé de mencionar. Pero el que prevalece entre todos es Abraham. Como te he mencionado, en Génesis capítulo 12 viene el parteaguas, viene este hombre que de repente sale en la historia palestina, el mayor de ellos, Abraham. Y lo vamos a ver más adelante en Juan capítulo 8, donde los discípulos, donde los fariseos le dicen a Jesucristo, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? ¿Por qué? Porque para ellos Abraham era alguien de suma importancia, era el que tenía más grado en cuanto a los patriarcas. Pero ¿quién era Abraham? Abraham, hermanos, mírenme aquí. Abraham fue un hombre procedente de una ciudad llamada Ur. Era una ciudad portentosa, rica, próspera, rica en metales. Abraham, hermanos, era un hombre rico. Si usted acabó de leer Génesis 12, se dará cuenta que dice la Biblia que salió con ganado, salió con esclavos y salió con todo aquello que pudo obtener en Ur, en Mesopotamia. Abraham era un hombre riquísimo, pero sin hijos. La esposa de Abraham, ¿cómo se llamaba? Sara. Tenía una sierva que se llamaba Agar, pero también Abraham tenía un siervo llamado Eliezer. ¿Qué más puedo decirte de Abraham? Una de las cosas más importantes es que a Abraham se le dan 3 tipos de bendiciones. En Génesis 12 hemos leído que se le confirió la tierra, Canaán, y a ti te daré esta tierra. Se le confirió una gran descendencia innumerable, una descendencia tan grande que iba a ser semejante a las estrellas de la mar y a la tierra o al polvo de la tierra. Ahora, ¿tú puedes contar el polvo de la tierra? Lo mismo le dice Dios a Abraham. Abraham, ¿puedes contar las estrellas del cielo? Si las puedes contar. No, no puedes. Abraham, ¿puedes contar el polvo de la tierra? ¿Quién de ustedes pudiera contar el polvo de la tierra? Nadie puede contar el polvo de la tierra. Pero a Abraham se le había conferido, número 1, la bendición de la tierra. Número 2, la bendición de una descendencia tan grande como las estrellas. Y a Abraham se le había conferido una bendición terrenal. Le dijo, a los que te bendijeren, bendeciré. Y a los que te maldijeren, este es Abraham, hermanos. ¿Cuántos de ustedes no quisieran estar en los zapatos de Abraham? Ahora bien, él no tenía un claro concepto de lo que eran todas estas cosas. Pero a través de la revelación progresiva,
hemos visto que estas tres bendiciones especiales, el fin de todo ello es Cristo. Cristo, hermanos, es la tierra, es el descanso donde todo hombre puede reposar. Cristo, de Cristo procede la descendencia, o de Cristo es la ascendencia de todas aquellas personas que descendieron después de Abraham. Es decir, Cristo es la descendencia prometida de Adán y luego la descendencia prometida de Abraham. Pero también Cristo, hermano, en Cristo son benditas todas las familias de la tierra. Tú llegas a creer en Cristo y la familia es bendecida. Amén. Tú llegas a depositar tu confianza en Cristo y la familia es bendecida. Tú llegas, hermano, a abrir la palabra, el Logos encarnado y encuentras bendición. Así que, hermanos, el fin de estas bendiciones simplemente traían como fin a la persona de Cristo. Por cierto, Abraham es llamado ¿a los cuántos años? A los 75 años, si no mal recuerdo. Su esposa, como he dicho, se llamaba Sara. Él tenía un siervo llamado Eliezer y una sierva egipcia llamada Agar. Pero el propósito de Pablo, en el versículo 1 de Romanos 4, si puedes verlo nuevamente, el propósito de Pablo es el siguiente. Pablo comienza con una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué pues diremos? ¿A quién le está hablando? Le está hablando a los lectores de la carta. ¿Quiénes eran los lectores? Eran cristianos que tenían una ciudadanía romana, pero que a la vez tenían una, digámoslo de esta manera, raza israelita. Eran personas que venían de Israel, que habitaban en Roma, pero que se habían convertido al cristianismo. Ahora escucha esto. Pablo les dice, ¿qué pues diremos? Es decir, ustedes y yo. ¿Por qué? ¿Quién sabía la historia de Abraham? Ustedes y yo. Es decir, tanto los israelitas cristianos como los no cristianos, como yo, como Pablo. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué halló nuestro padre Abraham? ¿En qué? En la carne. Hermanos, el propósito de Pablo comienza con una pregunta cuyo fin es persuadir a los creyentes judíos de Roma que aún el patriarca más grande fue justificado por la fe. Interesante, increíble. El patriarca más grande de todos, aquel referente, fue salvo solo por la fe. Si alguien podría decir, si algún judío podría decir, no, las obras valen más que la fe, es aquí donde todo judío debe tapar su boca. ¿Por qué? Porque si hay una persona de la cual yo voy a seguir su ejemplo, este es Abraham. Y si Abraham fue justificado por la fe, debo cerrar mi boca y debo decir, amén. Recuerda que ha estado hablando en el contexto anterior, en el capítulo del 1 al 3, de una salvación por fe sin las obras. Y la pregunta se basa en lo que Abraham encontró siendo un hombre que obraba justicia. ¿Qué halló nuestro padre Abraham según la carne? Ahora, ¿qué es lo que puedes obtener si hipotéticamente la salvación fuera por las obras? Si la salvación fuera a través de tu carne. Es decir, ¿qué es la carne? Cuando Pablo habla de la carne, es todo aquello que tú puedes hacer con tu cuerpo, con tu mente, con tu corazón, con tus ojos. Por ejemplo, ser perfecto en tu lengua. Abraham parece ser que era una persona perfecta en su lengua. ¿Qué puedes encontrar siendo una persona perfecta en este miembro? En el miembro de la lengua. ¿Qué puedes encontrar? Ahora, ¿cuándo es que eres perfecto con la lengua? Y solamente te voy a poner algunos ejemplos. Cuando no ofendes, cuando no usas palabras torpes, cuando no insultas, cuando no mientes, porque todo eso se hace con la lengua. Y cuando tú haces bien todas estas cosas, entonces estás obrando en la carne. Pero también puedes ser un hombre que obra en la carne a través de tus ojos, con no tener una mirada altiva.
Puedes ser un hombre que obra en la carne cuando hay justicia en tu corazón, cuando no adulteras en tu corazón, cuando no deseas la muerte de alguien más, cuando no odias, cuando no codicias, estás obrando en la carne, porque son obras de la carne. Pero también puedes obrar justicia en tu cuerpo. Otra obra de la carne en el cuerpo es no inclinarte con todo tu cuerpo a los ídolos. Otra obra de la carne es no robar. Otra obra de la carne es no adulterar, no fornicar. Otra obra de la carne es no echarte con un hombre siendo un hombre o con una mujer siendo una mujer. Ahora utilizo este término de echar porque así dice la Biblia, pero realmente es tener relaciones ilícitas con hombres y mujeres con mujeres. Cuando tú no haces estas cosas, entonces tú estás obrando en la carne. Es decir, lo que Pablo está diciendo, mírame aquí, todo lo que hace Abraham en la carne es bueno. Pero ¿qué haya? ¿Qué encuentra cuando obra Abraham en la carne? Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿qué dice? Tiene de qué gloriarse. ¿Pero qué? Pero no para con Dios. Supongamos que Abraham fue justificado por las obras. Y lo que obtiene, ¿qué es, querido hermano? Lo que obtiene Abraham es una gloria, un cierto tipo de gloria, una jactancia, un alto concepto de lo que Abraham es en el mundo. Hermano, toda persona recibe honra cuando obra bien. ¿Estás de acuerdo? Toda persona recibe gloria cuando moralmente es bueno. La gente dice, oh, mira, allá va una buena persona. ¿Cierto o falso? Oh, mira, ese hombre hizo cosas buenas. Oh, mira, ese hombre ayudó a la vecina. Oh, mira qué piadoso, mira cómo vive. Recibes un cierto tipo de honra y gloria a través de tu comportamiento en la carne. De la misma manera, hermanos, vemos organizaciones otorgando el Premio Nobel de la Paz. Eso solamente es un ejemplo, porque hubo un hermano que me regañó hace unos días que no pongo ejemplos en las predicaciones. Y no voy a decir nombres porque Aramis se enoja, pero lo tomé como bueno porque tiene razón, no utilizo ejemplos. Así que quiero decirte este ejemplo. Hay personas, hermanos, que otorgan premios a las personas, premios por ser buenos. Esa es la gloria, esa es la honra que recibió el padre Abraham por obrar en la carne. Por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz es conferido a la persona que se haya trabajando más y mejor en favor de la fraternidad de las naciones. Trabaja en la abolición y la reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción del proceso de la paz. Y cuando hay alguien que está ejerciendo todas estas cosas en su cuerpo, en su carne, en sus obras, entonces le dan el premio de la paz. Esa es la honra que puede encontrar Abraham. Esa es la gloria que puede encontrar Abraham. Pero ¿qué crees? Esa gloria y esa honra no sobrepasa los estándares de Dios. Porque eso es lo único que Abraham puede recibir. Lo único. Un aplauso. ¡Bravo! Qué bueno, Abraham, que obraste bien. Qué bueno que no mentiste. Qué bueno que no robaste, que no adulteraste, que le fuiste fiel a tu esposa. Qué bueno que no eres un codicioso. Qué bueno que no eres un blasfemo, un ladrón. Qué bueno que no eres un avaro. Qué bueno que obras en la carne. Excelente, Abraham. Eso es todo. ¿Ya me entendiste? ¿Qué es lo que hay Abraham en la carne? Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que hay un cierto tipo de gloria? Ahora bien, ¿por qué no podría Abraham ser recompensado por obrar justamente? Hermanos, porque ni aún Abraham, mírame aquí, ni aún Abraham logró la perfección necesaria para ser justificado en la carne. No puede encontrar Abraham nada más que una gloria terrenal por el simple hecho de que Abraham no completó sus obras en la carne. ¿Eso dónde lo dice, hermano? Bueno, teológicamente entendemos que si Abraham murió, era entonces un pecador. Porque ¿cuál es la condenación por el pecado? La muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ahora bien,
Y aun si Abraham fuese nuestra justicia. Escucha esto, hermano, porque otra vez quiero que te metas en la mente de los judíos. En la mente de un judío había lo siguiente: Abraham es mi padre y yo por lo tanto soy un heredero de las promesas. Mi salvación proviene de Abraham. Es lo mismo que Juan el Bautista y el Señor Jesucristo están tratando de lidiar con los fariseos. Cuando Jesucristo y Juan el Bautista les dicen: ustedes dicen que son descendientes de Abraham, pero de cierto os digo que Dios puede levantar de las piedras hijos a Abraham. Porque Abraham, hermanos, para ellos era lo mejor, era la élite, era el patriarca, era el gran patriarca, el padre de todos los judíos. Y que por medio de Abraham iban ellos a ser bendecidos. Pero aun si Abraham fuese nuestra justicia y siguiéramos su ejemplo de obras, Jesús declara la superioridad que él tiene sobre Abraham. Vamos a Juan 8:48. Y este es uno de mis pasajes favoritos, que tan solamente mencionarlo se me eriza la piel. Mientras yo lo estaba estudiando y leyendo, inmediatamente se me vino a la mente una película que trata y que dice exactamente las palabras que están aquí escritas. Y cuando la estaba buscando estaba tan emocionado. Lamentablemente no la encontré, pero le dije a mi esposa: esto me emociona, porque está Jesús confrontando a los fariseos que tienen un concepto grande de Abraham. Y mira lo que dice el versículo 48. Estamos en Juan 8. Respondiendo entonces los judíos le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra, ¿qué dice? Nunca verá la muerte. Ahora, ve este paralelismo antitético. Él se pondrá como ejemplo. Él pone como ejemplo la palabra que da vida. ¿Y cuál es el otro ejemplo? Abraham. Ve lo que dice. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Ahora, en escala de valores, ¿quién es el más importante aquí? ¿Te das cuenta? Abraham o los profetas. ¿Quién es el primero en la lista? Abraham. Y los judíos le dicen: Abraham murió y los profetas. ¿Y acaso? Y luego ¿qué dice? ¿Y tú dices que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte? Te lo voy a resumir para que no se nos haga tan complicado. Los judíos están peleando con lo siguiente. Para ellos Abraham era lo más grande que tienen. Y por medio de Abraham iban a tener vida. Vida en abundancia. Pero los judíos dicen: Abraham murió. Y tú dices que las palabras que tú dices nos van a traer vida. ¿Ve el paralelismo? ¿Ve la comparación? La descendencia de Abraham creía que por ser descendencia tendrían vida, aunque Abraham habría muerto, mientras que las palabras de Jesús traerían ¿qué cosa? Vida eterna. Y vea lo que dice el versículo, siga leyendo. Versículo 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso? ¿Qué cosa? Mayor que nuestro padre Abraham. Ahora, cuando dice mayor, no quiere referirse en este momento a mayor de edad, sino mayor en rango, en categoría. Y Jesucristo les dice, vean lo que dice. Respondiendo Jesús, dijo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de haber, ¿de qué? De que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. En la escala de valores, cuando una persona da honra a otra persona, ¿quién es el más grande? ¿El que recibe honra o el que da la honra? Exacto.
Otra vez, para que me entiendan. En la escala de valores, el que recibe, ¿quién es el más grande? ¿El que recibe la honra o el que da la honra? El que recibe la honra. Y Jesucristo está diciendo, Abraham se gozó en ver mi día. Abraham me dio honra. Previamente los judíos le habían dicho, ¿acaso eres mayor que nuestro padre Abraham? Y en la preexistencia de Jesucristo, él mismo determina y les dice, Abraham es menor porque Abraham se gozó al ver mi día. Increíble. Hermanos, Cristo tiene una mayor justicia que la de Abraham. Siga leyendo. Versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Ahora está hablando de tiempo, de edad. Versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La palabra griega aquí es ego eimi. Yo soy. ¿Te recuerda algo esto? Éxodo capítulo 3. Dios se presenta a Moisés como el yo soy te ha enviado. Y aquí encontramos a Jesús diciendo él mismo, yo soy antes de Abraham. No necesitamos, hermanos, irnos al texto griego para entender que Cristo está diciendo que él es más grande que Abraham en categoría y más grande que Abraham en cuestión de tiempo. Más grande que Abraham en cuestión de justicia. Y ve lo que sigue diciendo. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Te das cuenta, hermano, el corazón endurecido que tienen los judíos para creer que la justificación de Cristo es mayor que la de Abraham? Por eso comienza el versículo 1 diciendo, ¿qué halló nuestro padre Abraham según la carne? ¿Y qué halló? Solamente una gloria terrenal, un aplauso, una medalla por el premio Nobel de la Paz. Es lo único que halló nuestro padre Abraham. Hermanos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Continuamos. A continuación, Pablo presentará un argumento bíblico veterotestamentario sobre Abraham. Ve el versículo 3 de Romanos 4. Este es el argumento bíblico veterotestamentario. Vetero, ¿qué significa? De antes o viejo. Testamento, el Viejo Testamento o el Antiguo Testamento. Muy bien. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y es donde te hago la pregunta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre Abraham? Porque ese es el contexto. Y Pablo da la respuesta. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por palomita, justicia. Ahora, ¿dónde encontramos esto? Vea por favor Génesis 15. Génesis 15 del 1 al 6. La razón por la cual Abraham en su carne no alcanzó la justificación delante de los hombres y no delante de Dios es porque la Biblia ratifica que fue justo antes de sus obras. Versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado, ¿qué? Prole. ¿Sí está en la Biblia, hermano? ¿Sí está leyendo? ¿Sí todos están ahí? Mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. O sea, el siervo Damaseno, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ahora, ¿cuántos años tenía aquí Abraham? 75 años. Y Dios le está diciendo, tendrás un hijo. ¿Cuántos de ustedes creerían eso? Está complicado, ¿no crees? Sigue leyendo. No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará.
Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. ¿Qué le creyó? Eso que es tan complicado para nosotros. Eso que nosotros en nuestra lógica y en la ciencia podríamos decir, no creo. Es absurdo, es ilógico, es incongruente, Dios. ¿Qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que voy a tener un hijo de edad de 75 años? ¿Me estás diciendo que mi esposa, que es mayor que yo, va a tener un hijo mío? Y que todavía después de eso, mi descendencia será como las estrellas del cielo. ¿Eso me estás diciendo, Dios? Pero dice la Biblia, y creyó Abraham a Dios. Ahora, cuando Abraham cree, siga leyendo, versículo 6. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado, ¿cómo? Por justicia. Con este ejemplo, mis hermanos, Pablo determina que la justicia de los patriarcas más grandes no fue por medio de obrar en la carne, de hacer cosas buenas, de ganarse el premio Nobel de la Paz, de ser el mejor vecino. La justicia no se gana por ser buena persona, por cumplir todos los mandamientos. La justicia, el mayor de los patriarcas, no la ganó por el simple hecho de ser una buena persona en el mundo, sino que la justicia la ganó a través de creer a Dios. Eso es todo. Pensemos un segundo en lo que recibe, hermanos, ahora una persona cuando cobra su salario. Porque el siguiente ejemplo ya no es un ejemplo solamente veterotestamentario, sino que es un ejemplo apologético. Y escucha esto. Cuando tú trabajas, mírame aquí, hermano, cuando tú trabajas, lo normal, hermano, es que recibas un salario. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? ¿O todos trabajan gratis? ¿Sí? Lo normal es que recibas un salario. Pero aquella persona que te va a pagar dándote el dinero como un favor o te va a pagar dándote el dinero como una deuda. Otra vez. Y quiero que me preste atención. Cuando tú trabajas y vas a recibir tu salario, ese salario que tú vas a recibir, tu patrón, tu jefe o recursos humanos te lo va a dar como un favor o te lo va a dar como una deuda. ¿Cuántos dicen que como un favor? ¿Cuántos dicen que te lo van a dar como deuda? ¿Y los demás? ¿Los demás trabajan de gratis? Bien, lo normal es recibir el dinero como una deuda. ¿Por qué? Porque acabaste de trabajar por algo que mereces y acabaste de trabajar y necesitas recibir ese dinero no como un favor, porque si fuera como un favor o si fuera por gracia, entonces sería por algo que no trabajaste, porque normalmente la gracia es darte algo por lo cual no trabajaste, pero si tú trabajaste, entonces te lo deben. Y es lo que dice justamente el versículo 4. Vea, por favor. Pero al que obra, o sea, al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, es decir, como favor, como algo, como ya te expliqué, sino como qué. ¿Te das cuenta? Como en términos de trabajo, cuando tú trabajas, cuando te pagan tu salario, te lo dan porque te deben. Hay patrones que de repente pasan 5 días después de la quincena, una quincena, pasa un mes y no te pagan. Entonces ellos te deben. ¿Y esto qué tiene que ver con el texto? Vea el versículo siguiente. Mas al que no trabaja. Hasta ahí. No leas más. ¿Qué es lo que sucedería si no trabajas? ¿Se te daría el dinero? ¿Te deberían algo? No. Eso es lo normal. Pero mira lo que pasa en términos de Dios. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo está diciendo, lo normal es que tú trabajes y que te deban tu salario. Pero lo que no es normal
es que no trabajes y te den lo que no mereces. Y que te den justicia, cuanto que no trabajaste por la justicia. Y ese es Abraham. Abraham, hermanos, ¿cuándo fue justificado? ¿Cuando creyó o cuando obró? Otra vez, Abraham fue justificado cuando obró, cuando hizo cosas buenas en su carne, o cuando creyó. Cuando creyó, ya lo hemos leído, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Lo normal, hermano, sería no darle nada, porque no ha trabajado por ello. ¿Ya me entendió? Eso somos nosotros. No trabajamos por la salvación. No trabajamos haciendo buenas obras. Pero creímos en aquel que justifica al impío. ¿Quién es este? Dios. Amén, hermanos. No trabajamos nada. Si hemos de seguir la fe del patriarca Abraham, hemos de seguir el ejemplo de una salvación por fe y no por una salvación por obras, porque Abraham fue justificado no por las obras, sino por la fe. Ahora bien, técnicamente, en un sentido soteriológico, es decir, en un sentido de salvación, ¿qué podría recibir Abraham por sus obras? Supongamos que él trabajó, porque sí trabajó. Porque el texto asegura y asevera y recalca que Abraham obtuvo algo por las obras de la carne. ¿Estás de acuerdo? Entonces, en sentido soteriológico, ¿qué obtuvo Abraham por sus obras? Aparte de una gloria externa. En cuanto a la salvación, no obtuvo nada. En cuanto a la salvación, no obtuvo nada. Porque Abraham estaba muerto en sus pecados. Sus obras no alcanzaron a cubrir su pecado y Abraham murió. Aunque fue justificado, la promesa es que Abraham resucitará, pero no por sus obras, sino por las obras de aquel que justifica al impío. Isaías 64:6 determina cómo son las obras de todo ser humano. Si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Y esta palabra trapos de inmundicia pudieran ser los trapos de una mujer o pudieran ser también los trapos de un leproso. Son inmundos, son sucios. Nuestras obras son comparadas como algo sucio, contaminado. Así que en un sentido soteriológico, ¿qué obtuvo Abraham en cuanto a su salvación? ¿Qué obtuvo Abraham en cuanto a su carne respecto a la salvación? No obtuvo nada, sino que Abraham creyó. Y cuando creyó le fue contado por justicia. Quiero terminar, hermanos. Vaya a Romanos 4:5. Dice el versículo: mas al que no obra, es decir, al que no trabaja, al que no trabaja en el sentido físico de trabajar para conseguir dinero, sino trabajar de hacer buenas obras, de cumplir la ley de Moisés. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermano, lo natural es que no recibas si no trabajas. Pero con Dios no es así. Con Dios, si no trabajas, es decir, si no obras, pero crees. Ahora bien, para terminar quiero preguntarte, ¿debes de creer solamente en Dios? Porque el día de hoy tenemos un problema. El problema es que la gente dice: oh, hermano, yo creo en Dios. Hay otros que dicen: yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Hay otros que dicen: yo creo en Dios, pero no me hables de leer la Biblia. Pero entonces tendríamos un Dios en cuanto a nuestra propia perspectiva y a nuestra propia mente, y tendríamos un Dios hecho a nuestra propia percepción. El problema es, ¿qué debo de creer de Dios? El problema no es ser ateo. El problema es que crees en un Dios equivocado. Y Pablo determina qué es lo que debes de creer para ser justificado. Y ve lo que dice: cree en aquel que justifica al impío.
De antemano no solo es creer en Dios, porque en el análisis final debes reconocer que Dios justifica al impío no por los méritos tuyos, porque aún pudieras creer y decir, hermano, yo creo en Dios y creo que me puede perdonar porque Dios es amoroso. Ay, qué tierno. El Dios amoroso derramó su ira sobre la persona de Cristo. Y en esto debes creer. Te justifica y justifica al impío porque tus pecados fueron transferidos a otra persona justa que no debía morir. Por eso justifica al impío. No justifica al impío simplemente porque se le dio la gana, sino que justifica al impío porque alguien tuvo que morir, el justo por el injusto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por sustitución. Ahí está la sustitución, por causa de nosotros. Así que, hermanos, no solo es creer en Dios, porque si fuera a creer en Dios, todo el mundo se salvaría. Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Wow. ¿Cuál es la diferencia entre tu fe y la fe de un demonio? ¿Sí estás conmigo? Pero yo debo de creer en aquel que justifica al impío. Pero espera. Debemos de pensar que Dios no puede pasar por alto su justicia. Él debe castigar la maldad y la castigó en la persona de Cristo. Por último, hermanos, y esta es nuestra conclusión, quiero que vea el versículo 2 y el versículo 3. Romanos, capítulo 4, versículo 2 y 3. Dice la Escritura, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Quiero que pongas en tu mente una división. Y en esta división, Pablo comienza diciendo cómo Abraham recibe lo justo por sus obras. Dice, versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Sí recibe, pero no para con Dios. No recibe algo bueno de Dios. Versículo 4, por favor. Pero al que no obra, ¿qué dice? No se le cuenta el salario como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aunque en el versículo 4 dice que al que obra, no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En términos simples y sencillos, lo que halló Abraham en la carne es lo mismo que toda persona recibe cuando recibe su salario, recibe una deuda, algo que realmente le tienen que pagar porque ha obrado, porque ha trabajado, y eso es lo que recibió Abraham. Pero, ¿sabes qué también recibió Abraham? La justicia, y esto no por sus méritos. Dice el versículo 3, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y ahora lee el versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. ¿Cómo fue justificado Abraham? Sin obras, sin trabajar, sin hacer algo por su propia salvación, sino creyendo en aquel que justifica al impío. Querido hermano, las obras no hacen nada. La fe es la que redime, salva, en el objeto de Cristo. Y por eso Pablo llega a esta conclusión en Romanos 1:17. Mas el justo, por la fe, vivirá. Gracias, hermanos, por su tiempo. ¿Alguna pregunta?